El fruto de las aflicciones. Vamos a leer Isaías 53:11. Dice así, es una profecía que apuntaba hacia Jesús, y dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Uno de los misterios más inexplicables en la vida cristiana y ministerial, y que solo se puede entender a la luz de la palabra de Dios, es lo siguiente: ¿por qué Dios permite que seamos afligidos y que de esa situación Él pueda sacar beneficios para nuestro carácter espiritual, beneficios eternos que trascienden y que aún bendicen a otras personas? Solo a la luz de la palabra podemos encontrar la respuesta a que es un misterio de la vida cristiana, pero a nosotros por el Espíritu y la palabra nos es revelada. Pues la respuesta la da el apóstol Pablo en Romanos 8:28, que es una de las revelaciones del Nuevo Testamento más contundentes y poderosas respecto a la soberanía de Dios, al poder de Dios. Y dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este texto en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman, aquellos que han sido llamados por Él de acuerdo a su propósito. Eso es algo tremendo. La primera palabra que encontramos ahí en el versículo 28, dice Pablo: y sabemos. Este verbo saber en el griego tiene una amplitud de significados, pues que nos amplíen el panorama. Aquí esta palabra sabemos significa entender en sentido espiritual. Significa que hay una comprensión espiritual respecto a este misterio de cómo es que Dios obra para bien, que todas las cosas nos ayudan para bien. Habla de reconocer de una manera profunda por qué es que Dios obra de esa manera. Entonces Pablo utiliza ese verbo que es en el griego la palabra eido. Entonces él dice: nosotros, porque está hablando en plural, nosotros entendemos de manera profunda y espiritual, podemos percibirlo, podemos reconocerlo, podemos comprenderlo de una manera profunda y espiritual, que, dice el versículo, que a los que aman a Dios, o sea, todos aquellos que tenemos una relación con el Señor por medio de Jesucristo, si nosotros somos de los que amamos a Dios, entonces mire lo que dice Pablo: comprendemos de manera espiritual, de una manera profunda, entendemos, percibimos que aquellos que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Hay unos textos, pongo una señal ahí en Romanos 8:28 y vamos a 1 Corintios 2:9, donde hay dos versículos que desgraciadamente han sido mal entendidos por la negligencia cuando se estudia la Biblia, y son textos que se aplican a una situación que es equivocada, que es respecto a los milagros. O sea, cuando se habla de milagros, de situaciones así, del poder de Dios, dicen: no, es que cosas que Dios, bueno, vamos a leerlo mejor. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu.
quiero que note que la palabra clave es nos las reveló, nos las hizo entender. ¿Qué? Cosas que ojo no vio ni oído yo. Pero créanme, hermano, ahorita no tengo tiempo para explicarlo, pero el contexto no está hablando ni de milagros ni de cosas poderosas que tienen que ver precisamente con el poder de Dios. No, tiene que ver con la revelación de Dios, porque más abajo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entonces está hablando de la revelación de los misterios de Dios. Y ese es uno de los misterios de Dios que nos son revelados a los que amamos a Dios. Dice, pero el Espíritu nos las reveló a nosotros pero Dios nos las reveló a nosotros, estas cosas, estos misterios, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, es por el Espíritu que todos los hijos de Dios, los ministros de Dios, tenemos morando dentro de nosotros, que podemos saber y entender y percibir de manera espiritual y profunda, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esa frase, todas las cosas, viene del griego hosa, y se refiere a todo tipo de asuntos, todo tipo de situaciones y circunstancias que nos suceden a nosotros, los que amamos a Dios. Circunstancias buenas, que decimos nosotros, ¡ay, qué bendición! Y circunstancias, el vocablo define circunstancias malas. Pero esas circunstancias malas son desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Porque Dios no lo ve así como nosotros lo vemos. Para nosotros es malo enfermarnos, y lo vemos así. Para nosotros es malo que nos asalten, ¿verdad, profe? Para nosotros es malo que nos roben el auto. Para nosotros decimos, ¡ay, Dios! Pero Dios no lo ve así. Pero el vocablo, hosa, incluye todo tipo de situaciones, circunstancias buenas y malas, pero el término también explica, incluyendo a personas que nos hacen el bien, pero también personas que nos hacen el mal. Interesante, ¿no? Y claro, pues si alguien te traiciona, lo es como algo trágico. Lo que explicábamos ayer, si alguien te calumnia, lo vemos como, ay, ahora que, ay, mira nomás lo que se dice de mí, y lo hacemos trágico. Pero a los que amamos a Dios, sabemos, entendemos, percibimos de una manera profunda por el Espíritu, que a los que amamos a Dios, todas estas cosas, ¿qué dice? Les ayudan a bien, nos ayudan. Esa palabra, ayudan, les ayudan, viene de un término griego, sunergeo. De esa palabra se deriva un término castellanizado que es sinergia. Y la sinergia es la cooperación, vamos a ponerlo así, de dos elementos, por ejemplo, químicos que al mezclarse el uno con el otro producen algo bueno, ¿sí? Entonces, sunergeo, que aparece aquí, les ayudan, significa cooperar para obrar a favor de algo. Cooperar para obrar a favor de algo y de alguien. Por ejemplo, ustedes habrán oído esta ilustración. La sal, que tanto beneficio hace en su medida exacta, por supuesto, al cuerpo humano. La sal, que en los tiempos bíblicos era tomado como un elemento tan valioso, y de ahí viene la palabra salario, ¿sí? A los soldados romanos les pagaban en monedas, pero una porción de su salario era una medida de sal, porque tiene muchísimas propiedades. Bueno, la sal es una combinación de dos elementos químicos que son el sodio y el cloro. Ok. Al combinarse, ambos cooperan. Al hacer esa sinergia, esa combinación, algo sucede allí que coopera y obra para la formación de la sal, precisamente. Interesante, ¿no?
Pero si tú te tomas el sodio solo, puro, o el cloro puro, es veneno puro. Entonces la vida cristiana está compuesta de momentos dulces, de momentos de como hace un rato que Dios ministraba nuestro corazón y pues la confianza, la paz inunda el corazón. Cuando vemos que un cristiano está creciendo y dice, ay, y te anima y decimos, ay, qué bendición, y en fin. Pero en realidad las cosas buenas y las malas, entre comillas, al fusionarse, por eso es que la vida cristiana está formada de ambas situaciones, buenas y malas, y al haber esta sinergia, esta combinación, es lo que la Biblia dice, y Pablo por el Espíritu nos revela, que al fundirse una con la otra cooperan. La vida cristiana no es como algunos piensan, dicha y felicidad, amor y paz, y aún hay más. Para nada, como tampoco es trágico toda la vida, aflicción toda la vida, no, es una combinación. El incienso que Dios le dijo a Moisés que preparara para que se lo ofrecieran a él, estaba compuesto de varias especies, algunas eran dulces, otras eran amargas. Había unos elementos que se combinaban, por ejemplo, el perfume era sacado de un molusco que sacaban del mar, la concha del molusco la molían, pero tenía que ser una molida que casi, pues que hacía el polvo, pues. Y todas las especies dulces y amargas se mezclaban, ¿sí? Y luego se mezclaban con la concha molida, o sea, era un machacar, y el olor que despedía al machacar era feo. Fíjense qué interesante. Pero al mezclar todo y al quemarse, producía un olor fragante. ¿Se acuerdan que Pablo hablaba de somos olor fragante para el Señor? Y si ustedes fijan el contexto, está hablando de situaciones de aflicción, de problemas. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Entonces, la oposición, la rebelión, cuando se nos oponen, que decimos, ay, que nos aflige, la rebelión, cuando te calumnian, cuando nos traicionan, y con las bendiciones que nosotros decimos, ay, qué tremendo estuvo la reunión, hubo un ambiente tan bonito, y decimos, qué bendición. Todo esto hace sinergia y es cuando se produce algo bueno para nosotros, pero no solo bueno para nosotros. Generalmente, pues el que sufre es... ¿sí? Pero la sinergia produce el bien para los demás. Entonces, si tú amas a Dios y confías en Él, si estás convencido de que Dios es infinitamente sabio, entonces podrás aceptar todo lo que Dios permita que suceda en tu vida es con un propósito. O sea, los cristianos vemos la vida de Pablo y de muchos hombres en la Biblia que cuando tuvieron esas situaciones de aflicciones, vemos que no perdían así como, ay, me quiero suicidar. Cosas de esas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, fíjense, en el Antiguo Testamento no tenían la revelación que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Y hombres como Job, como el mismo Abraham, como muchos otros, bueno, por el Espíritu ellos, por eso dice en Hebreos 11, por la fe entendemos cómo fue constituido el universo. Por la palabra de Dios, o sea, hay una revelación, y ellos tenían esta revelación. Entonces, si no logras entender, si no logramos entender ahora nosotros, que Dios está detrás de todo lo que te suceda, todo, ¿entendieron eso? Todo, porque la frase es todas las cosas. Si no logras entender que Dios está detrás de todo lo que te suceda, terminarás peleándote con Dios, amargándote con todo mundo, hasta con el perro de tu casa. Estarás resistiendo la voluntad de Dios en tu vida porque no estás aceptando que Dios está permitiendo una situación. ¿Para qué? Para hacer una sinergia que en lo natural no lo vamos a entender.
En lo natural me siento ofendido porque me traicionaron, en lo natural me siento ofendido porque me calumniaron, pero en lo espiritual, nosotros somos seres espirituales, nacidos de nuevo. Tenemos que entender. Eso es lo que nos baja los humos del rencor y del resentimiento, el entender. Cuando alguien se resiste a entender, cae en una situación muy, pero muy lamentable. Entonces, no, hermanos. Solo a los que aman a Dios y confían en Él pueden entender por el Espíritu que todas las cosas resultan para bien. Fíjense, un sabio en la antigüedad escribió lo siguiente: ten valor, decía él, para elevar la mirada a Dios y decirle: trátame, Señor, como tú quieras, desde ahora y en adelante. Yo soy uno contigo, yo te pertenezco, yo no me resisto a nada que tú consideres que será bueno para mí. Guíame a donde tú quieras, dame lo que tú quieras. Si me das, está bien, y si no me das, también está bien. Haz conmigo lo que consideres necesario. Ahora, esta es una oración, como dijo un amigo mío, esta es una oración muy peligrosa. ¿Sí? A mi hijo le acaba de pasar. Salen de la reunión de aquí de los jóvenes, que estuvo muy llena del Señor. Iba la hija de mi hermano, la hija de Raúl, el hijo de Raúl, que está allá de Los Cabos, y un par de otros hermanos aquí. Y ya iban rumbo a la casa, y un borracho los embistió. Pero del lado donde chocó, le tocó a mi hijo. ¿Será porque es mi hijo? Y se le fracturó la clavícula y bueno, todo sangrado y en fin. Entonces, bueno, ya se atendió todo el asunto. Entonces yo le dije hace unos días: oye, hijo, ¿ya estás captando lo que Dios está tratando de hacer o de enseñarte o de decirte? Me dice: papá, te voy a decir algo, dice. Una noche anterior, un par de noches anteriores, dice, yo me metí en oración con el Señor y le dije esto, y casi era esta oración. Dice, y le digo: bueno, mira, el Señor pues estuvo prácticamente sin moverse durante 15 días, pero yo lo miraba escudriñando la palabra. Aparte de que siempre es muy estudioso en la palabra, pero escudriñando la palabra, o sea, yo podía ver, yo no escuché queja de él, no escuché nada absolutamente. Oye, ¿tú perdonas al que los embistió? Y le dije: pues yo ya lo perdoné porque pues no quiso pagar y pues yo tuve que pagar, pues yo ya lo perdoné, hasta a mí me afectó. Y dice: no, yo para nada que tengo, no, al contrario, pues yo lo bendigo, etcétera, etcétera. Pero entonces fíjense, son oraciones peligrosas. Las oraciones que se hacen hoy son: dame la mejor casa, el mejor y el mejor no sé qué, y la novia más bonita de la iglesia. Nada que ver. Entonces no se entiende que hay una sinergia, ¿verdad? Hay una historia que yo les contaba que pues era una de las historias que Dios usó. A veces uno dice, esta es mi favorita. La verdad es que el libro completo, la Biblia, es mi libro de cabecera, ¿no? Pero esta historia de José es de las que a mí pues me marcaron, como les comentaba anoche, ¿no? José, bueno, todos sabemos que José fue hijo de Jacob y de Raquel. Dice la Biblia que Jacob amaba a José más que a sus otros 11 hijos que él tenía, porque dice la Biblia que José había nacido en su vejez. O sea, cuando estaba viejito tuvo a José. Y dice que le fabricó, le tejió una túnica de muchos colores. Y bueno, pues sus hermanos lo envidiaban, lo odiaban y le hicieron maldades. Lo maltrataron, lo traicionaron, lo golpearon, lo hirieron, lo vendieron como esclavo por 20 monedas de plata. Pero José tenía algo que es precisamente la revelación que Pablo nos da de Romanos 8:28.
José era un joven que confiaba en Dios. Él guardó silencio. Y algo muy importante, su corazón no se amargó. El Señor lo acompañaba en sus aflicciones. La sinergia divina empezaba a obrar en la vida de José. Ustedes saben que él llegó a ser el intérprete de los sueños de Faraón en Egipto. También él predijo un tiempo de hambre y fue nombrado gobernador de Egipto. Y en los años de abundancia, la sabiduría que Dios le había dado a José, le dio un consejo a Faraón que almacenara todos los excedentes de alimentos. Los hermanos de José, pues allá como que ya todo quedó bien y ya no pasa nada. Y José allá en Egipto, bueno, sabemos que llegó a estar en la cárcel, llegó a trabajar en la casa de un hombre llamado Potifar. Luego la esposa lo quiso provocar a que cayera en adulterio, pero José siempre estaba allí. No vemos un rasgo de amargura o de queja delante de Dios. Y bueno, se empieza a dar la sinergia de Dios, ¿sí? José sin duda no entendía muchas cosas o algunas cosas que sucedían a su alrededor, pero él conocía a Dios, amaba a Dios, pero él no entendía que había detrás del propósito de manera natural. Por eso es que él, para mí sin duda, él tenía esta revelación de Romanos 8:28. Bueno, no entiendo por qué me hacen esto mis hermanos, pero algo estará haciendo Dios. Bueno, finalmente hay una hambruna ahí en la tierra donde estaba su familia. Los hermanos de José llegaron desde Canaán, según la historia, a comprar alimento durante esta hambruna. Y bueno, José los recibe, se revela ante ellos y se ve en estos pasajes que José perdonó a sus hermanos. Cuando se revela ante ellos, les dice: yo soy José, vive aún mi padre. Y ellos se sorprenden, se quedan fríos. Pero José les dice: no tengan miedo, no pasa nada. Y ellos todavía no se daban cuenta quién les estaba diciendo. Pues, la hija del faraón. Y dice: yo soy José. Y es José, sí. Y luego les comienza a describir: el que ustedes vendieron, el que ustedes golpearon, el que ustedes hicieron todo este mal. Entonces se ve aquí que José era diferente. Él perdonó en su corazón a sus hermanos, los trató bien. No buscó José la venganza, ni mucho menos los denunció en su Facebook. No, José sabía que Dios estaba detrás de todo lo que estaba pasando. Y en Génesis 45, versículo 5, está uno de los pasajes más... ¿cómo lo describiré? Pues más reveladores y maravillosos en lo que tiene que ver con el tema que estamos tratando, ¿sí? ¿Cómo es que José, en su dolor, en su aflicción, quedó callado, no se amargó, perdonó? Y vemos aquí en Génesis 45, versículo 5, porque finalmente cuando ellos se dan cuenta, pues que sí era su hermano José, los vio mal y él los trata bien. Dice Génesis 45, 5, ahora pues, les dice, no os entristezcáis. Pongan mucha atención en la lectura. Dice, ni os pese de haberme vendido acá. Fíjate cómo los está excluyendo o les está eximiendo, ¿sí? Les está hasta ministrando, les dice: no se entristezcan, no tengan condenación de haberme vendido acá. Dice: ¿por qué? Y aquí está el punto fuerte de esto: porque para preservación de vida. ¿Se acuerdan lo que aprendimos ayer? Que Pablo decía que llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús para que la vida de Jesús, o sea, yo muero para que ustedes vivan. Y ahí está. Porque para preservación de vida. Qué tremendo es eso. O sea, Dios permitió que José fuera quebrantado, tratado, pulido. Sin duda lloró, se afligió, pero no se amargó. Porque él de alguna manera entendía
que algo bueno iba a hacer Dios. Preservación de vida para sus mismos hermanos que lo habían traicionado, lo habían golpeado, lo habían maltratado. Esto, mis queridos hermanos, es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener bien entendido. De otra manera, nos vamos a frustrar en el ministerio. Vamos a odiar a medio mundo. Y nosotros como hijos de Dios, nada más como cristianos, no se nos permite tener esas actitudes. Nos hagan lo que nos hagan. Les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes ha pasado alguna situación como la de José? No. O tal vez, no lo sé. ¿Tú, Benjamín? ¿No? Bueno, qué bueno. Entonces dice, porque para preservación, esa era la razón, esa palabra porque, esa era la razón. Porque para preservar la vida, fíjate, de ellos mismos. Ellos estaban haciendo mal a su hermano y Dios lo permite en la vida de José porque alguien tiene que pagar el precio. Y lo permite y Dios, este es lo que a mí, estos son de los pasajes que me botan los fusibles, ¿no? Así se desconecta. Me parece demasiado, bueno, para mí es muy claro el mensaje allí, pero se me hace muy, o sea, tan lleno de la sabiduría de Dios, tan lleno de la soberanía, tan lleno de la misericordia de los buenos y de los malos. Porque para preservación de vida, y luego miren la frase que viene a continuación, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Notan cómo Él no está diciéndole, por tu culpa, por la culpa de ustedes, y ahora van a ver. No, Él está atribuyéndole a Dios que Él permitió que pasara lo que Él pasó. Exactamente lo mismo hizo Job. Exactamente lo mismo hizo Job. Dios me dio, Dios me quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Ven? Entonces él está atribuyendo a Dios todo lo que había sucedido. Y en ese momento José ya entendió, cuando los vio entrar todos hambrientos y que venían a comprar dinero, en ese momento José entendió. Por eso les dijo eso. Dijo, entonces si yo no estuviera aquí sentado ahorita en lo que potencialmente podía ser el trono mismo de Faraón, yo no tendría, mi familia se moriría. Entonces yo me imagino esto, no está así narrado en la Biblia, pero yo me imagino así como levantando los ojos al cielo y decir, Señor, sí me dolió, sí lloré, pero te doy infinitas gracias porque ahora veo que lo hiciste afligiéndome a mí, pero para preservar a mi papá, a Jacob, a mi mamá y a mis hermanos. ¡Qué historia, hermanos! El Señor, tú me enviaste por delante. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Les está explicando eso a sus hermanos, y Dios lo vuelve a repetir. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Mira nada más, o sea, ya se fue todavía más allá. Dice, y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8, así pues, y lo vuelve a repetir, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces nosotros podemos ver que José no vio las circunstancias que lo hicieron sufrir. Él no puso la atención en la traición, él no puso la atención en las heridas, él no puso la atención en las circunstancias que lo hicieron sufrir. Él soportó las aflicciones porque de alguna manera sabía en su corazón que Dios estaba detrás de todo. Aunque él sin duda nunca supo cómo Dios obraría a su favor,
Porque acuérdense que es multicolor, la multiforme sabiduría de Dios. Él simplemente sabía de alguna manera, por el Espíritu, que algo bueno haría Dios de esa situación. Ahora, tómate unos segundos para reflexionar en este punto, lo que estás pasando. ¿Lo están entendiendo, verdad? Se les ve en la cara. Entonces hay que aguantar. Soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Dios te está enviando por delante. Pues porque Dios lo está permitiendo para darle vida. No te fijes, es que el hermano me dijo que... No te fijes en eso, por favor. Perdónalo y más bien pon tu mente y tu corazón en el Señor. ¿Qué quieres hacer? Pues en el dolor, confórtame, ¿no, Señor? En las lágrimas, pues tú sécamelas, aunque nadie me haga caso. Allí, tú y yo solos, ahí en el cuarto, en la almohada, aunque la inunde, pero que tú estés ahí. Fíjate en eso y no te fijes en, mi reputación, que yo... Eso es de la carne. Estás herido en la carne, pero en el Espíritu es un nivel más alto. Entonces solamente puedes hacer dos cosas: quedarte en el nivel de la carne o en el nivel del Espíritu. No hay más. Un día va a llegar, pues va a llegar la ocasión cuando miraremos atrás y veremos las cosas que en su momento tal vez por falta de entendimiento considerábamos desastrosas, pero las vamos a ver ahora hacia atrás. Un día las vas a llegar a ver hacia atrás, vas a mirar hacia atrás y vas a decir: mira, aquellas aflicciones que me causaron dolor, desconcierto, heridas, desilusión, mira en lo que resultó. Y generalmente es para dar vida a los demás. Como yo les comentaba ayer acerca de la historia del maltrato que mi pastor tuvo hacia nosotros, eso adverso, doloroso y de mucha aflicción, pues tornó en mi carácter una capacidad de perdonar. Entonces pude tener mi Manasés, ¿entienden? Perdonar, olvidar lo de la casa de mi padre para poder permitir que naciera Efraín, para fructificar. Y por la gracia de Dios nuestra vida ha fructificado. Pero si yo me hubiera clavado en el dolor, déjenme decirles algo, que ayer no terminé ese pensamiento, pero me encontré a un hermano en uno de los viajes que hice. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Él viene a casa de oración. Entonces, pero él era un niñito, como de, no sé, 5 años, 6 años, cuando nosotros salimos de allá, de aquella iglesia. Y sus padres los conozco y todo, etcétera. Entonces, pues él ya está casado, tiene hijos, y aquí ya tiene 25 años, ¿no? Y me lo encontré. Y ya empezamos a platicar. Entonces me dice: oye, ¿cómo han pasado los años, verdad, Chuy? Dice, pero fíjate, me pregunta él: oye, ¿y cómo está fulano de tal? Y me empieza a preguntar todos los que él conoció, que también fueron traicionados, pisoteados, heridos, burlados, etcétera, etcétera. Entonces cuando me empieza a preguntar, me dice: oye, ¿y fulano de tal? Le digo: híjole, pues no, pues ese se fue al mundo. ¿Cómo? Oye, ¿y fulano de tal? No. Oye, ¿y el matrimonio fulano de tal? No, pues fíjate que pasó esto. Oye, ¿y fulano? No, ya se murió. ¿Cómo que se murió? Ya se murió. ¿Y sabes qué? Se murió amargado. Nunca quisieron perdonar al pastor. Se quedaron en su amargura, se quedaron en su herida. Entonces es trágico todo esto. Entonces me dice él: oye, ¿te acuerdas lo que pasó con mis papás?
Y yo sé lo que pasó con los papás de él. Estamos hablando de hace más de 35 años. ¿Qué pasó con sus papás? Él era un bebé. En la casa de él se levantó una iglesia de esta congregación y empezó a crecer, y en un lapso de un año llegó a tener 150 personas. Llevaba un crecimiento muy notable. Entonces ellos brindaron el local y todo, y pues a mí me tocó ministrar múltiples veces, y allí llevábamos la congregación. Entonces la gente empezó a diezmar y ofrendar, y se empezó a hacer un fondo pues para comprar un terreno. Pero un día el pastor llegó, como que yo pienso como que era fue como de los precursores de lo que hoy es muy común. Porque llegó y él no llegó, ¿cómo están? No llegó a predicar, nomás dijo, ¿dónde están los diezmos? ¿Cómo? No, pues están en el banco. No, pues denme el cheque. No, pero ¿por qué? Pues si vamos, no, yo soy aquí el pastor. Fue de los primeros que se empezó a nombrar apóstol. Entonces, no, pues le dan el cheque y los despelucan, no tenían ni para pagar la luz luego. Y los papás de él se afectaron tanto, se sintieron tan afectados, pusieron su mirada en la ofensa. Y me dice, ¿sabes qué, Chuy? Hasta la fecha ellos no van a una iglesia. La amargura los tiene mal. Dice, últimamente he visto como una lucecita. Dice, porque llego a visitarlos, llegué hace unos días. ¿Cómo estás, hijo? Bien, ¿y ustedes? No, pues aquí, que no sé qué. Entonces dice, siempre te vemos tan contento, siempre te vemos tan feliz, hijo. Tengo al Señor, papá. Dice, entonces yo volví a tocar el punto, papá, ya, perdónalo. Dice que agachó la cabeza. Dijo, ¿tú crees que debo perdonarlo? Fíjense, más de 3 años. Por supuesto, papá. Dice, oye, ¿y si voy allí a casa de oración, tú crees que me reciban? Fíjate nomás. Pues supongo que sí, no hay nada que impida. Entonces le digo, pues sigue orando, y si lo logras convencer que venga, pues que venga. Fíjate nada más de 30 años. Fijándose en la ofensa. Toda la vida perdida, ¿sí o no? Bueno, aquí es donde hay que pedirle la gracia al Señor. O te quedas ahí, o tienes la actitud de José. No hay más, hermanos. Entonces fíjate lo que dice, sabemos, volviendo a Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan, cooperan a bien. Esa palabrita, o esas dos, a bien, viene del griego agatón, y significa, fíjense qué interesante, a bien significa beneficiar a alguien. O sea, Dios nos trata, nos va moldeando, pero una vez me acuerdo, yo estaba hablando con el Señor, y yo le decía, Señor, hay esta situación, yo sé que tú eres bien sabio, yo te conozco, Señor, ¿cómo le vas a hacer? Tengo una expectativa. Y estaba yo, a veces mi diálogo con el Señor es así, bueno, cada quien tiene su comunión con el Señor, ¿no? Entonces yo le dije, Señor, no, es que a veces te sacas de la manga algo que pues ni a nadie se le... Y yo me estaba hasta riendo y hablando con el Señor. Entonces, fíjense cómo habló Dios conmigo. Me dice, ¿sabes? Te voy a decir algo, Chuy. Yo soy el mejor billarista. Y yo dije, ay, ¿qué es eso? ¿Cómo que Dios es el mejor billarista? Y me dice, sí. Dice, pues tú sabes a lo que me refiero. Pues yo conozco el billar y sé jugar la carambola, ¿sí? Entonces, que no es pecado, algunos dicen que pero no es pecado, es un juego. Y alguno de esos que luego escuchan por el tema así, ¡y! ¿El pastor juega billar? Pues tengo mucho que no, pero si me encuentro ahí una mesa, pues sí, me echo una carambola. Entonces, el Señor me habló así. Me dijo, mira, yo soy el mejor billarista. Entonces yo entendí, dice, mira, oh, sí. No sé si ustedes han visto en la televisión, pero eventualmente, ya hace mucho que no lo veo, en algún canal por ahí de deportes,
sacan las carambolas que les llaman ¿cómo les llaman? De fantasía. O sea, son 3 bolas, son 2 blancas. ¿Cómo es? Ya hasta se me olvidó. Para que vean que no es un mal hábito. ¿Qué es una blanca y 2 rojas? No, 2 blancas y una negra o roja. Ok, entonces la carambola se dice de 3 bandas porque le tienes que pegar a la bola o tiene que pegar en 3 bandas y luego con la bola que tú le pegas, con el taco se llama, no se come, el taco, entonces pega la bola y entonces ya le pegas a la roja y dices, uy, es una carambola de 3 bandas, pero hay unas de fantasía que los expertos, los que están muy ejercitados en eso, hacen cada cosa y ellos te dicen lo que van a hacer. Dicen, miren, y ponen situaciones extremas así de posición de los bolos, ¿no? Las bolas. Entonces dicen, miren, yo voy a pegar aquí, y entonces empiezan a hacer su medición y va a hacer así y va a darle en la carambola. Entonces dices, ¿cómo? No. Entonces todo el mundo está viendo ahí, entonces están ellos. Y sale la bola como si nada, y luego empieza, ¡tan! Y luego se hace un retroceso así, y ¡ay, híjole! Y luego se regresa, ¡tan, tan! Tú dices, no le va a dar, ¡tan, tan! Y luego, y todos, ¡ah! Dice el Señor, pues así soy yo. Pero él me dijo, soy el mejor. O sea, allá está el hermano, allá está la hermana. A ver, ¡pum! Órale, ¡pum! ¡Ta! Y luego se regresa y ¡pum! Le pega el Chuyo Olivares. Y luego ¡pum! Luego el que está durmiendo lo despierta. ¡Ta! Y termina pegándole acá. A este que está acá. A ver, explícate eso. Si el hombre hace semejantes cosas, ¿tú crees que Dios no? Créanmelo, hermanos, miren, esta es una de las doctrinas bíblicas que el hermano Pablo, que lo extrañamos aquí, que le mandamos un saludo, desde hace más de 30 años, para ser exacto 36 tal vez. Chuy, Dios tiene todo en control. Chuy, no te olvides, Dios tiene todo bajo su control y dominio. Chuy, cuando te pasa, nunca estás toda la vida. ¿Sí o no, Toño Lázaro, que eres de aquellos años, ¿no? Entonces, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, o sea, benefician no solo a uno, no solo a ti, sino a los demás. Entonces las aflicciones de José, sus lágrimas, sus sufrimientos que le causaron sus hermanos, al final fueron ¿qué? ¿Para qué? Para bien. O sea, para beneficiar a sus hermanos, para beneficiar a toda su familia. Y escuchen bien, ustedes saben que de allí viene el linaje de Jesús. O sea, era imposible que a Dios se le escapara, pero Él sí necesitaba de alguien que entendiera, que no se amargara. Y como Dios conoce nuestro futuro, sabe todo, sabe nuestro pasado, presente y porvenir, bueno, ahí estaba José en medio. De ahí vendría Cristo, el Salvador del mundo. Ahora, fíjate bien, podemos ver más amplio el panorama del por qué Dios permitió con José esto, ¿verdad que es bien claro? Pero vamos a ver al apóstol Pablo, cómo sus aflicciones beneficiaron a los demás y tiene implicaciones eternas, de eternidad. Vamos a Filipenses 1:12. Filipenses 1:12 al 14. Pablo comienza aquí mencionando exactamente el mismo verbo de Romanos 8:28, y sabemos. Y les dice, Filipenses 1:12, quiero que sepáis, ahí está otra vez, quiero que entiendan de manera espiritual y profunda, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido
han redundado más bien para tener la mejor casa de Jerusalén. ¿Para qué redundaron? ¿Qué significa redundar? Tuvo un efecto y una consecuencia eterna. Fíjate, quiero que sepan, que lo entiendan de manera espiritual, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y él narra por todos lados qué cosas vivió, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fíjate dónde tenía él su mente. En el progreso del Evangelio. ¿Qué significa esto? En la proclamación del Evangelio. ¿Por qué? Porque él sabía, como le dijo a los romanos, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y que había que cumplir el ministerio, como le dijo a Timoteo. Cumple tu ministerio, soporta las aflicciones. Como buen soldado de Jesucristo, no te andes rajando ni parezcas gallina. Bueno, esa es de mi versión. Y te andes ahí lloriqueando, ¡ay, qué me hicieron! No, soporta todo. Porque acuérdate que todo tiene que ver con la eternidad. Tú vas a morir, pero muchos van a vivir. Versículo 13, mira, de tal manera, esa frase es bien interesante, porque dice, más bien, esto redundado para el progreso del Evangelio, de tal manera, o sea, en tal dimensión, en tan profundidad, dice, que mis prisiones, fíjate lo que dice, mis, ¿qué? Prisiones, se han hecho patentes, notorias en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué significa esto, hermanos? Que él predicó, él dijo, dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Él evangelizó a todo el mundo ahí, adentro. A la carta a los romanos y otras cartas dice, salúdenme a los de la casa del César, salúdenme a los de allá de la prisión, salúdenme a los de acá, salúdame al hermano que está ahí en el bote, salúdame. Porque él nada lo detuvo, hermanos. Nada lo detuvo. ¿Por qué? Porque él nunca ponía su mirada en las circunstancias, sino en el propósito de Dios. Entonces dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, vean el efecto, vean la sinergia, y la mayoría, no todos, desgraciadamente. Ese es el punto, no todos. Sin embargo, la mayoría de los hermanos, de una manera espiritual, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones. Oiga, ¿qué no es al revés? Humanamente hablando. Humanamente hablando es al revés. O sea, uno no cobra ánimo. Ay, metieron al bote a la hermana Chole. Ah, pues qué bueno, gloria a Dios. Pues no, o sea, lo normal no es así. Pero yo quiero que ustedes pongan mucha atención a esos pasajes que los leemos y pues así como, ya me lo sé. O, ay, esto no tiene nada. No, tienen mucho. Y los hermanos, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Wow, ¿cómo? A ver, ¿alguien me puede explicar de una manera natural cómo funciona eso? No se puede. ¿Que no es al contrario? Dan temor las cosas. Por eso nosotros estamos llamados a andar por fe y no por vista. Hace un rato Adrián ministraba algunos que él percibía que podían tener temor por las circunstancias de inseguridad que se vive alrededor. Eso es algo natural, humano, pero nosotros tenemos que ir más allá, hermanos. ¿Entienden? Porque eso nos puede incapacitar, nos puede inhibir para seguir proclamando el Evangelio. A estos, mientras más los perseguían y más los golpeaban, más hablaban. Y la mayoría lo entendía, pero no todos. No, ya no digas esto porque se ofenden, ya no hables de esto no, mejor hay que decirles que Dios es amor y que, ay, aleluya, gloria a Dios, y así mira, vas a estar bien con todos y ya vives tranquilo. No, hermanos, eso no es un ministro verdadero del Evangelio. El ministro habla la palabra a diestra y a siniestra y no anda diluyendo ahí el mensaje por temor al sufrimiento y a la aflicción. Entonces Pablo dice, las cosas que me han sucedido,
¿Se acuerdan que él dijo, y todas las cosas nos ayudan a bien? Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Yo me acuerdo en aquellos años que el hermano Pablo decía, todo Chuy, todo. Yo le decía, pero ¿cómo, hermano? Y entonces él me explicaba siempre. Ustedes, los que lo conocen así más de cerquita, saben que es un hombre que apenas hablas 3 palabras con él. ¿Cómo está, hermano Pablo? Dios le bendiga, qué gusto saludarle. Oh, hermano, a mí también. Abre tu Biblia, en Mateo 5. O sea, luego se va sobre, ¿no? Con la palabra. Y siempre me decía, y yo le decía, a ver, hermano, explíqueme más, porque, bueno, pues en aquellos yo estaba iniciando y faltaba, todos vamos creciendo, aprendiendo. Entonces él me explicaba, y yo, oye, hermano, pero, bueno, total, él siempre esa fue una de sus enseñanzas fuertes. Entonces, bueno, pasaron unos años. Yo ya predicaba ahí en la iglesia. Entonces un día el pastor me manda a llamar y me dice, oye, Chuy, fíjate que tengo una invitación a predicar a Puerto Vallarta. Dice, pero pues, es una iglesilla, así dijo. Es una iglesia pequeñita. Y pues, dice, y he pensado, no tengo ganas de ir. Más bien, dice, mira, tú eres un predicador que está empezando. Entonces, pues yo pensé y dije, pues voy a mandar a Chuy para que agarre experiencia. Entonces, Chuy, esta es tu oportunidad para que les demuestres quién es. Fíjate por dónde me dio, por el ego. Pero yo no lo entendí en ese tiempo. Esta es tu oportunidad, me dice, para que les empieces a demostrar y empieces a demostrar lo que hay en ti, lo que tú vas a hacer, lo que tú puedes hacer. Y yo me la creí. Le dije, ay, de veras, hermano, entonces estoy entendiendo. Sí, yo te encomiendo. Ve y predícales, prepárate y predícales. Y entonces yo salí de la oficina del pastor y dije, no, gloria, era mi primer gira apostólica. Yo nunca había predicado fuera de la iglesia. Entonces, pero el día en que había que ir para allá era el día de nuestro aniversario de bodas. Entonces le dije a mi esposo, oye, fíjate que el pastor me está dando un encargo muy importante. Y yo creo que es de Dios, porque yo les voy a dar un tremendo mensaje. Pero es nuestro aniversario, sí, pero vamos a tener otros más. Entonces voy a ir. Entonces salí de la oficina, ¿verdad? Y no, pues yo tengo palabra. Y ya había graduado escuela bíblica, en fin. Entonces me empiezo a preparar, dije, no, esto está tremendo. Entonces ya me fui con otros 2 hermanos, íbamos en un Volkswagen, de esos que escarabajo le llaman en Sudamérica. Entonces yo iba en la parte trasera, iba el chofer, Benito se llama el hermano, todavía viven ellos, sirven al Señor, y estaba otro hermano ahí. Entonces ya vamos rumbo a Puerto Vallarta, pero antes estaba la carretera antigua, que primero llega a Tepic, y era un lugar de muchas barrancas, ¿no? Entonces ahí voy yo orando y leyendo, y llevaba una guitarra aquí al lado, y ahí voy, no, esto, no, cuando yo diga esto, no, la gloria va a caer. No, yo me sentía, híjole, mano, como dijo el pastor de Tequila, yo voy a ganar tequila para Cristo, tequila. Eso suena medio raro, como que tequila para Cristo. Entonces yo iba, no. ¿Dónde está Aarón? Ahí anda Aarón, ¿o no? ¿Cómo que tequila para Cristo, hermano? Entonces, no, pues allí voy yo, no, pues dije, no, la gloria de Dios, la chequina. Y ahí vamos, ¿no? Entonces, ya íbamos llegando a Islán del Río, se llama, creo, ¿verdad? Entonces empieza a llover, y no íbamos muy fuerte, pero íbamos en una pendiente bien pronunciada, casi diario había accidentes en esa carretera. Entonces ahí vamos, y de pronto al tomar la curva yo sentí un movimiento extraño en el Volkswagen, pues que cuando cae lluvia y luego el aceite que hay se vuelve muy resbaladizo. Y resultó, uno de los mensajes que yo iba a dar era darle gracias a Dios en todo. Y era parte de lo que el hermano Pablo me estaba enseñando.
pues me sabía la teoría. Entonces, al dar la curva así, yo sentí un movimiento muy extraño. Efectivamente, el bolchito patinó y dio el volantazo y empezó a girar así. Y yo nomás veía que todo giraba a mi alrededor. Y de repente un ruido ensordecedor. Pues, ¿qué sucedió? Que venía otro auto, era un Datsun, más o menos se puso con uno de su tamaño, que al dar la curva así también, pues nos impactó. Nosotros íbamos al barranco y nos impactó, pero el golpe me tocó a mí. Este brazo me quedó fracturado, 4 costillas, la guitarra se me incrustó aquí y justo en la boca donde hablo. No, pues mal. Entonces quedas así todo. Yo perdí el conocimiento, pero por un leves segundos, creo yo. Entonces cuando ya más o menos reacciono, no podía respirar por el impacto, se siente uno como que se ahoga. Fue lo mismo que sintió mi hijo y tu hijo, Raúl. Y yo estaba. Entonces a los que estaban adelante no les pasó nada. Y uno de ellos así me dice, ¿te duele? Yo no podía, yo sentía mal, me sentía mal. Yo pensé que me estaba muriendo, pero no era para tanto. El asunto es que cuando yo ya más o menos reacciono, se paran los autos y, a ver, ¿qué pasó? Entonces ya reacciono y veo a mi alrededor. Entonces veo así y la parte así desprendida del Volkswagen. El motor estaba como a 20 metros porque lo traen atrás. Entonces yo me salí por mis propios medios y me salí. Cuando yo me salgo de este lado donde estaba la curva así, lo primero que veo así es un abismo, un río así abajito, allá chiquitito, y no está tan chiquito, pero era un barranco, no sé, de 300 metros, un abismo. Entonces yo me quedé así, pero pues yo con un dolor todo turbado y todo sangrado y con la mano así y todo. Entonces yo me paro así y veo, y el Espíritu Santo me habla. Me dice, a ver, dame gracias. Y yo, ¿cómo? Dame gracias ahorita. A ver, vive lo que vas a predicar. Así me lo dijo. ¿Y saben qué hice? Dije, y levanto la mano buena y empiezo a alabar a Dios. Así, y en voz audible, Señor, gracias, gracias. Y miraba el abismo y decía, híjole, no, Señor, gracias. Yo sé que algo tienes bueno para mí. Y lo miraba, pero como pues estaba todo sangre, ya ven que la sangre en la cara aquí pues es muy escandalosa, ¿no? Se paraban los autos, mira ese muchacho, ay, pobrecito, se va a morir. Y no, la gente así es, ¿no? Otros queriendo ayudar, y Islán del Río está cerquita. No, pues llegó la ambulancia. Para eso, bueno, pues yo ya estaba así todo y con la mano buena alabando a Dios. Llega la ambulancia, la Cruz Verde, y me llevan. Y la agencia o la Cruz Verde estaba a la orilla de la carretera, por ahí teníamos que pasar. Entonces ya llegamos y me meten y me dan los primeros auxilios, una enfermera. Y me empieza a curar y me toma unas radiografías y dice, estás fracturado. Y te vamos a hacer unos estudios, etcétera. Y luego me dice, mientras me curaba, me dice, ¿a dónde iban? ¿Qué pasó? No, pues chocamos. ¿A dónde iban? Pues iba a Puerto Vallarta. Ay, estos jóvenes de hoy, a darle vuelo a la hilacha. Esta juventud está perdida. Yo le dije, no, espéreme, no, yo no le iba a dar vuelo a la hilacha. No, todos los jóvenes van a Vallarta, eso. Le digo, no, yo soy predicador y yo hablo la palabra de Dios. Y me dice, ¿predicador? ¿De qué? Del Evangelio. Y dice, a ver, hábleme. Entonces yo le empiezo a hablar. No, es que mira, es que el Señor... Y cuando empiezo a hablarle, a los 3 minutos, hermanos, empieza a llorar así, pero... Entonces me dice, espérame. Y se va y trae 3 enfermeras. Dice, háblanos. Y ahí estoy, no, pues miren, voy a empezar. El Señor, con la mano buena. El Señor, así. Y las enfermeras llorando, hermano. Entonces una de ellas dice, mire, ¿sabe qué? Yo le he dicho a Dios una oración,
que mande a alguien para que nos hable de algo que yo necesito. Y es esto, dice, esto es. Mira, ahorita me acuerdo y se me enchina la piel. Entonces ella dice, espérate, dice, no sigas hablando. Y va y trae los doctores, el personal de la Cruz Verde, toda la agencia allí. Ya tenía yo un auditorio allí. Y estoy predicando y predicando, oré por ellos, los doctores, o sea, recibieron el evangelio, hermanos. Eran unas 15 personas. Entonces un doctor finalmente ya dice, bueno, pues ya pongo. Los yesos y todo, ¿no? Y pues ya, fin, me curaron y bien agradecidos, hasta los abracé y todo. Entonces, bueno, a las 5 horas me dieron de alta, salí por mi propio pie y salgo, mientras llegaban por mí, y salgo y me paro pues a la orilla de la carretera, y acá la Cruz Verde, la carretera, esperando que llegaran, y me habla el Señor, y me dice, Chuy, yo te metí allí. Le dije, ¿cómo, Señor? Dice, sí, mira, si yo te hubiera dicho, párense, métete a la Cruz Verde y predícales, ¿lo hubieras hecho? Yo le dije, híjole, Señor, pues ya todo con yesos y todo, ¿no? Y Señor, la verdad, no. Dice, pues yo te metí ahí. Le dije, híjole, Señor, bueno, pues fractura de costillas y de brazo y todo parchado aquí, todo moreteado y todo, pero entendí. Allí empecé a entender. A Dios dijo, yo te voy a sostener en tu dolor físico. Te voy hasta cierto punto voy a permitir, nada más para meterte allí el suficiente tiempo, los suficientes momentos, minutos para que les hables. Yo qué sé o sabía, nunca lo sabré hasta el día final, qué fue de aquellas personas que escucharon el evangelio. Pero en el caso de Adrián y de Ricardo, que fueron secuestrados, ellos les compartieron a los ladrones, hasta oraron por ellos. Dice Ricardo que Adrián les dijo, ¿nos permiten orar por ustedes? Y uno de ellos, bueno, órale. Sí, está bien. Y lo dice Adrián que empezó a orar, Señor, yo sé que mis hermanos tienen necesidad. Sí, tenemos necesidad. Bueno, Señor, y pues tú eres bueno y te pedimos que los bendigas. Y uno de ellos dice, que nos bendigas. Ya nos bendijo porque ya les habían quitado el dinero. Y todos nosotros ya nos bendijo, dice. Ustedes son los que necesitan la bendición. Ya está la. Pero dice Ricardo que uno de ellos se quebró, o sea, se empezó a llorar, se le rasgaron los ojos y se estaba impactando lo que estaba oyendo. A los 5 días murieron. Yo le dije a Adrián, ¿sabes? Te voy a decir algo. Te voy a decir algo, Adrián. Yo creo, así, porque me vino muy fuerte, que Dios les dio la oportunidad a ellos y permitió lo que ustedes pasaron. Ellos no van a tener excusa de decir, nadie nos dijo. Además, no sabemos, ¿entiende? Esos son los caminos misteriosos de Dios. Pero si nosotros, por la fe y por la revelación de las Escrituras, lo tratamos de entender, otra cosa, hermanos.
Tendremos otro tipo de reacciones y de vida por consecuencia. Isaías 53:11, es un versículo que leímos al principio, pues se refiere proféticamente a Jesús, de toda la aflicción que sufrió, azotado, herido. Pero hay una frase, no tengo tiempo para todo el pasaje, pero dice: herido de Dios y abatido. ¿Sabes que la traducción en el hebreo es herido por Dios? ¿Quién lo llevó a la cruz? O sea, Jesús es el máximo ejemplo, fíjense, con su muerte, su aflicción, su dolor, por sus llagas fuimos sanados. Y sanados ahí significa salvados. Qué tremendo, ¿no? O sea, Él dio su vida y hoy nosotros tenemos vida. Pero esta parte en Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, Jesús sabía que tenía que pasar por la cruz y que tenía que haber sufrimiento, pero que Él vería el fruto de la aflicción de su alma, y nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Él ahorita está sentado a la diestra del Padre, satisfecho por lo que hizo por nosotros. Y Él se complace en los que le temen. Y Él ve tu corazón y se complace en tu corazón si es recto. Y Él está satisfecho, ¿entienden? Él cuando tú predicas el evangelio, Él se siente satisfecho. ¿Por qué? Porque Él sabe que el evangelio es el único que tiene el poder para salvar a las personas. Entonces, cuando ve que alguien recibe el evangelio, Él se siente satisfecho, se siente contento. Por eso, hermanos, el mayor pecado de la iglesia de hoy es diluir y ocultar el evangelio, porque tuerce totalmente el sentido del sacrificio de Cristo en la cruz. Estando prisionero Pablo en Roma, escribió 4 cartas. Prisionero, dije, subrayen eso. Escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esto dijo en Efesios 1:3, estando en la cárcel: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Este es el lenguaje de un prisionero común? No. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, pero subrayen, estaba en la cárcel. Regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Pregunto, ¿este es el lenguaje de un prisionero común? No. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, y sed agradecidos. Pregunto, ¿este es el lenguaje de un hombre común, de un cristiano común de hoy? No. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Otra vez, Colosenses, acción de gracias. Pues este no es el lenguaje de un prisionero común, por supuesto que no, sino es el lenguaje de alguien que sabía que todas las cosas que obraban para bien. Juan Bunyan, ¿saben quién es Juan Bunyan? El que escribió El progreso del peregrino, que por cierto es el libro más leído después de la Biblia. Está reconocido como una de las obras literarias más notables en la historia. Bueno, pues Juan Bunyan escribió en la prisión El progreso del peregrino. Supongo que a estas alturas ya todos han visto la película o leído el libro, ¿sí? Les recomiendo que lo vuelvan a leer, porque no sé cuánto hace que lo leyeron o lo vieron. Vuélvanlo a ver. Pongan en su mente ese hecho, que John Bunyan estaba en prisión. Empiecen a ver eso. Empiecen a ver cómo él tiene esa
esa habilidad dada por el Espíritu de narrar de una manera impresionante lo que tiene que ver con la vida cristiana. En John Bunyan, la historia, sus contemporáneos o sus biógrafos dicen que nunca oyeron de la boca de John Bunyan una queja. ¿Saben que desde la cárcel donde escribió el Progreso del Peregrino, desde la cárcel él mandaba escritos de consolación a su congregación? Él fue pastor y tenía una congregación. Por 12 años su congregación estuvo orando para que lo liberaran, y durante 12 años él les mandaba escritos de consolación para la congregación, y eran leídos ahí, aparte de la Biblia, ¿no? Porque era un hombre de la Biblia, por supuesto, pero decían, les vamos a leer una carta del pastor, y hagan de cuenta que están viendo o están leyendo al apóstol Pablo. Impresionante, ¿sí? Entonces, para irnos sobre el final, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Con qué propósito te llamó el Señor? Bueno, en primer lugar, ¿qué significa propósito? Aquí propósito en el griego significa el deseo de Dios, la intención de Dios, el designio de Dios. Entonces, ¿con qué propósito, con qué intención y designio Dios te llamó? ¿Cuál es el propósito por el cual tú estás en el ministerio? Aquí cabe hacer una pregunta importante a estas alturas. ¿Por qué estás en el ministerio? Esto lo dije en la primera reunión ayer. ¿Por qué estás en el ministerio? ¿Por qué estás pastoreando? ¿Por qué dices yo soy ministro del Señor? Si tú eres un verdadero ministro del Señor, vas a decir, estoy sirviendo al Señor por varias razones. Número 1, porque amo a Dios. Número 2, porque Él me llamó. Y número 3, porque obedecí el llamado. Y pretendo no desviarme del llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Predicar el Evangelio. Amén, hermanos. Haced discípulos. Ese es nuestro llamamiento. No andar haciendo cosas que nada tienen que ver con el ministerio. Pastorear a su pueblo, enseñarle los caminos de Dios y que sea Cristo formado en ellos. Ese es el propósito para el cual Dios nos llamó, según Efesios 4:11. Esto, aunque nos cueste, como dijo el gran estadista Winston Churchill, inglés, aunque nos cueste, ¿qué dijo? Sangre, sudor y lágrimas. Él lo dijo durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que tomar decisiones y esto nos costará sangre, sudor y lágrimas. Pero es un país libre. Finalmente, quiero terminar con esto. Israel, hermanos, nunca entendió, de la primera generación que salió, nunca entendió que Dios estaba detrás de todas sus aflicciones en el desierto. Nunca logró captarlo. Deuteronomio 8:11, y concluimos. Es cierto que Dios bendice. ¿A cuántos sienten que Dios los ha bendecido en todos los sentidos? Pues hay muchos aquí.
Dios me ha bendecido. Sí, Dios es un Dios que bendice, por supuesto. Yo me considero una persona que Dios ha bendecido también y le doy gracias. No es una gracia de Dios, lo reconocemos. Deuteronomio 8:11. Mira la advertencia de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies. Eso habla de abundancia, ¿no? Porque no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Bueno, Dios en su soberanía le da al que Él quiere y cuanto Él quiere. A algunos les da más que a otros. Eso es algo soberano en el Señor, ¿verdad? Algunos dicen erróneamente que a todos estamos destinados para ser ricos. Eso es mentira. Eso no está en la Biblia. Pues no tengo tiempo de rebatirlo ahorita. Pero dice, no sea que todo se te aumente, versículo 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, y miren, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y pongan atención a esto, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Pregunta, ¿quién los metió al desierto? Ok. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Los que tienen una mente natural razonan así, dicen, no, y citan Mateo, donde dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide un pan, le da una piedra? No. Y citan eso. No, ¿cómo Dios no te va a meter jamás en una situación de aflicción? Eso es del diablo. Es que ellos ven nada más una parte de la moneda, un lado de la verdad. Pues aquí es claro, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. Órale. Donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Notan que aunque no había agua, Él milagrosamente hizo en el desierto brotar agua de la peña, que simbolizaba a Cristo. Fíjate el 16, que te sustentó con maná en el desierto. O sea, no se murieron de hambre. Comida que tus padres no habían conocido. Y luego mira lo que dice, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Esta generación de judíos que salieron de Egipto nunca entraron a la tierra prometida. Ustedes saben eso. ¿Por qué? Porque jamás entendieron que Dios quería que aprendieran a confiar en Él. Ellos siempre se enojaron, se quejaron, murmuraron, se rebelaron contra Moisés y contra Dios. Terminaron amargados y postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos nunca se fijaron en lo que Dios iba a producir al permitir que pasaran por ahí. Nunca lo lograron entender, porque su corazón estaba solamente en mi seguridad. Tengo hambre, quiero pepinos, quiero cebollas, ¿sí? Mira nomás, nos sacaste de la tierra de allá de Egipto, y mira nomás a dónde nos metiste, y por tu culpa, Moisés, y ahora por tu culpa, y por esto y por lo otro, siempre, y que tú me dijiste, y que te vamos a linchar, Moisés. Y Moisés corría y se refugiaba en Dios. Señor, mira tu pueblo, no es el tuyo. Señor, ¿qué? Y oraba por todo el montón de rebeldes y se postraba. Pero esa generación, ustedes saben, nunca entró porque nunca entendió. Tú puedes estar dando vueltas por 40 años en el desierto y nunca entender. Y a lo mejor llegas a viejito. Y yo fui pastor por 60 años. Y luego pues, llega un joven y, oiga, yo quiero servir a Dios. Yo fui pastor por 60 años. Pero hay mucha ingratitud, te traicionan los hermanos, hay mucho dolor. Y empieza a contar sus amarguras. A mí me hicieron esto, dijeron que yo era el anticristo, dijeron que pues ay, piénsatela bien. Entonces el otro ve toda la amargura así, dice, fíjate,
¿Quieren terminar así? Pongan sus ojos en lo que Dios puede producir. El fruto de la aflicción de nuestras almas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por la palabra que es viva y es eficaz y nos da precisamente la vida, y a la vez por la paciencia y la consolación de las Escrituras es que podemos tener una esperanza sólida y firme, sabiendo, Señor, que los que aman a Dios, todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor tienen un plan, un propósito tuyo, aun aunque sean errores nuestros, aunque sean hasta pecados nuestros, tú tienes ese poder que solamente tú posees, Padre, de hacer una sinergia entre las cosas malas y buenas que nos suceden, y a la postre hacernos bien. Pero siempre será mirando en un nivel absoluto, no solo nosotros, sino ves a los demás que nos rodean, y no solo a ellos, sino ves a las generaciones venideras en tu gran sabiduría. Padre, te agradecemos, Señor, por cada circunstancia, Señor, que tú has permitido. Así como están con su rostro inclinado ante el Señor, si alguno de ustedes reconoce, considera que a lo mejor no había entendido, y que hoy Dios te ha, como cantábamos, una palabra tuya, Señor, bastará. Y que tú hoy te puedes levantar ahí en tu lugar, levantar tus manos y darle gracias a Dios. ¿Pudieras hacerlo por lo que estás pasando, por lo que has pasado? Pero tienes que hacerlo con convicción. O sea, la convicción viene cuando entendemos. O sea, no es un impulso así emocional del momento. No, porque desgraciadamente esto es muy común dentro del cristianismo y las reuniones cristianas. Mucho es movido por las emociones. No. Por supuesto que están involucradas, pero no, el fundamento, la base, tiene que ver siempre con la revelación de la palabra, el entendimiento que tú estás teniendo, ¿sí? Ahora, lo que sin duda nos es imposible entender es cómo es que Dios lo va a hacer. Ahorita te duele, nos duele, lloramos, pero esa es precisamente la fe. La fe es la que te asegura que Dios está contigo, que tú confías en Dios, como confió José, como Abraham cuando Isaac le dijo: aquí está la leña, pero falta el sacrificio. Y el verdadero lenguaje de la fe, como Abraham dijo: hijo, no te preocupes, Dios proveerá del cordero, Dios proveerá. Entonces tú estás en una situación así, pero no, que no sean tus sentimientos, sino que sea la convicción que te dio la palabra, por la que tú levantas tus manos y le dices: Señor, gracias. Porque mi mente natural, yo no puedo entender, somos incapaces de entender.
Sin embargo, el entendimiento de Romanos 8:28, sabemos, o sea, entendemos de manera espiritual, profunda, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Toda situación, toda persona, que por qué permitiste esto, no mires quién te ofendió, no mires quién te defraudó, no mires quién te traicionó, no. Trata de mirar más allá, o sea, eso es mirar a nivel natural nada más. Pero si tú logras ver, así como Moisés, que puso sus ojos, su mirada en el invisible, entonces tú vas a poder andar arriba de las circunstancias. ¿Por qué? Porque tú sabes de una manera espiritual que Dios va a obrar. Siempre va a ser para producir vida y cambios en nosotros. Padre, te damos muchas gracias porque un día tú nos llamaste, Señor. Primeramente nos salvaste. No fue por obras, sino fue por gracia, por medio de la fe. Gracias por el don de la salvación, Señor. Es un regalo, nadie nos la ganamos. Pero nosotros ignorábamos que tú tenías en tus planes un llamamiento, porque tu palabra dice que tú eres el que escoge, y nos escogiste tú, Señor. Nosotros no escogimos hacer lo que estamos haciendo. Tú nos llamaste, nosotros obedecimos, y aquí estamos, Señor, tratando de entender, tratando de hacer crecer nuestro conocimiento, nuestro entendimiento espiritual. Porque hacer la obra del ministerio no es nada fácil. Por eso muchos se frustran, Señor, porque lo hacen de una manera carnal, natural, y se amargan, y se duelen, y lloran. Pero es un llanto y una amargura que no tiene fundamento espiritual, es la carne. Pero cuando lloramos, sí, porque nos duele, sí, porque nos ofendieron, pero a la vez perdonamos, a la vez logramos entender de manera espiritual que algo vas a hacer, Señor, en esta situación. Gracias, Padre, porque creemos que tu palabra es viva, creemos que tu palabra sigue siendo nuestra guía de conducta, seguimos creyendo que tu palabra sigue hablándonos y sigue siendo lámpara a nuestros pies. Gracias, Señor, por los hermanos que nos han provocado dolor. Perdónanos a nosotros si hemos provocado en algunas ocasiones la aflicción a otros. Somos imperfectos, pero no queremos amargarnos, Señor. No queremos terminar como Israel de la primera generación, postrados en el desierto, que no lograron ver el propósito por el cual tú los habías sacado de Egipto y se quedaron allí. Y te doy gracias, Señor, por el consuelo de las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias.